Hola, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, los saludo en la paz del Señor. Soy el pastor y profeta Juan Eduardo Aragón del Ministerio Alas de Águila de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un privilegio enorme poder saludarlos, amén, y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Para aquellos que van a estar de este lado, amén, y para aquellos que después, más adelante también puedan escuchar esta palabra, atesorarla en su corazón y ponerlo por obra. Voy saludando, Dios los bendiga, amén, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio, como siempre digo, un privilegio poder llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, a cada uno de ustedes, amén. Es una honra poder predicarles, es una honra. ¿Por qué es una honra? Porque es un regalo preciado de parte del Padre poder predicar. Cada día que podemos predicar de su palabra es un regalo preciado, amén. Es un regalo que Dios nos da para poder transmitir el mensaje de salvación a cada persona que está de ese lado en esta circunstancia que estamos viviendo, pero aún así predicando la palabra del Señor para que esa palabra, amén, se pueda atesorar en el corazón y la puedas también poner por obra, amén. Veníamos trayendo palabras en donde el Señor nos decía que Él quería habitar y quiere habitar en medio de su pueblo. Cuando hablamos, amén, de que Él quiere habitar en medio de su pueblo, también estamos hablando en qué sentido. Dios le dijo a Moisés: hagan un tabernáculo para mí porque yo quiero habitar entre medio de ustedes. Qué hermoso, yo estoy queriendo refrescar la memoria de las predicaciones anteriores, amén. Qué hermoso es saber que Dios está queriendo habitar en nuestra casa. No solamente en una sola área, sino en nuestra casa. En todo. Amén. En nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra familia. Qué hermoso y qué privilegio es saber que el Padre quiere habitar en medio de nosotros. Algo que el Señor me llevaba a decir, amén, en la administración de la semana pasada, que no hay un matrimonio que sea feliz si Dios no está de por medio. Amén. Porque sería algo ficticio. Entonces el enemigo tiene cegada a muchas familias, haciéndoles creer que con lo material, con lo económico, pueden ser felices, pero eso no llena el vacío en el alma. Lo único que puede llenar el vacío de tu corazón es la presencia de Dios. Es por eso que Dios quiere habitar en medio del pueblo, en medio de tu familia, en medio de tu casa, en medio de tu hogar. Él quiere habitar. Amén. Es hermoso. Entonces yo te invito en esta noche que le digas: Padre, quiero que entres a mi corazón, quiero que entres a mi matrimonio, quiero que entres a mi vida. Amén. Quiero que te hagas manifiesto, porque yo sé que sin ti no puedo ir a ningún lado. Sin Dios no podemos ir a ningún lado. Sin Dios jamás vamos a poder avanzar. Puedes avanzar en cosas naturales, como que no, pero en Dios no puedes avanzar más allá de lo que tú puedes avanzar con tus fuerzas. Es necesario tener la fuerza de Cristo para poder avanzar. Es necesario tener la fuerza del Señor para poder seguir adelante. Es por eso que yo te invito a que busques del Padre en espíritu y en verdad y que le digas: Señor, yo quiero que habites en mi vida. Señor, yo quiero que habites en mi matrimonio, en mi familia, en la vida de mis hijos. Yo quiero que tú estés de por medio. Yo quiero que tú estés ahí, Señor, a cada minuto, a cada lugar, en cada cosa que yo haga, en cada actividad que yo haga, Señor. Yo quiero que tú habites en medio de ella. Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios, una de las cosas que el Señor también nos estaba hablando, cuando nosotros aprendemos a ponerlo en primer lugar, no hay fortaleza del enemigo. Escucha bien, este es el título de hoy: derribando fortalezas. Estoy queriendo refrescar las predicaciones anteriores. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo es posible, todo se hace posible, todo se hace realidad. Cuando Dios está de por medio y está en medio de su pueblo. Entonces te invito a que abra tus ojos y tus oídos y entiendas de una vez por todas que tú eres hijo de Dios. Amén. Dile: Señor, quiero que habites. Te pongo en primer lugar en mi vida, no en lo último, en primer lugar. Cuando nosotros empezamos a madurar y empezamos a tener total dependencia de Dios, es ahí donde nosotros aprendemos a ponerlo en primer lugar al Padre. El tema es
Que hay cosas que en nuestra vida nos desenfocan del trono de Dios y ponemos en lugar otras cosas, en vez de ponerlo a Dios en primer lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo se hace manifiesto, todo se hace realidad, todo se hace posible, porque todo lo imposible Él lo hace posible. Por eso que el Señor, estas últimas 2 ministraciones nos enseñaba: quiero que levanten un altar. Levanta un altar con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Empiecen a clamar, empiecen a hacer que los cielos se abran sobre tu casa. Amén. Todo es posible cuando Dios está en primer lugar. Pero en esta noche, ya que te vengo refrescando un poco las administraciones y las predicaciones que hemos estado realizando, el Señor nos enseña que debemos derribar las fortalezas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo derribo esas fortalezas? Sabes que muchas veces nuestra mente está llena de fortalezas. Fortalezas de odio, fortalezas de bronca, fortalezas de temor, fortalezas de miedo, fortalezas de preocupaciones. Cuando nosotros nos enfocamos del trono del Señor, es ahí donde el diablo aprovecha a hacer fortalezas en nuestra mente para que estemos atrapados en la misma. Amén. Entonces, lo que quiero decir es esto, es lo siguiente. A ver, hay muchas palabras. Lo que quiero decirte en esta noche es que a partir de hoy tienes que derribar toda la fortaleza. Si no lo hiciste hasta el día de hoy, este es el momento. El Señor quiere hablar a tu vida. El Señor te está queriendo decir: este es el momento de que las fortalezas sean derribadas. Fortalezas de preocupaciones, fortalezas de miedo. No sé cuál es la fortaleza que hay en tu mente. O como me enseñaba mi padre cuando yo era el chico: el masiquiosco. Yo no sé qué masiquiosco tenés, me decía mi papá. Porque muchas veces estamos más enfocados en los problemas, en las preocupaciones, en todo lo que hay a nuestro alrededor, en vez de enfocarnos en la palabra, en vez de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. Porque debes entender una cosa, que no solamente es en ti, sino en todo lo que abarca en ti. Amén. Es por eso que Dios viene hablando de los matrimonios, porque 2 son una sola carne. Amén. Entonces este es el momento, en el nombre de Jesús, que las fortalezas que el enemigo ha levantado en tu mente empiecen a ser derribadas. ¿Y cómo lo hago, pastor? ¿Cómo hago para que esas fortalezas sean derribadas? En primer lugar, buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cómo logro eso? Mira, te estoy dando una introducción de escuela bíblica. Amén, como hacemos muchas veces con los niños. 1, orar, clamar al Padre, buscarlo en ayuno, en oración, en intimidad, en un compromiso con el Padre, en una intimidad con el Padre. Este es el momento de tener una intimidad con Dios. Si hasta el día de hoy no lo has tenido, te invito a que empieces a hacerlo. ¿Y cómo hago eso, pastor? Arma tu cuarto de guerra, arma tu lugar de intimidad con el Señor y empieza a hablar con Él. Empieza a expresar tus problemas, empieza a expresar tus preocupaciones, empieza a expresar tus miedos. Este es el momento que te saques todo lo que hay en tu corazón. Este es el momento que empieces a despojarte de tus cargas. Este es el momento que empieces a arrancar lo que no sirve de tu vida. Este es el momento que las fortalezas empiecen a ser derribadas. Que esos masiquioscos que el diablo quiso hacer en tu mente empiecen a irse por tierra en el nombre de Jesús. Porque hasta el día de hoy esas fortalezas que el diablo ha querido poner en tu mente, de preocupaciones, de miedo y de tantas cosas, te han desenfocado de los planes de Dios para tu vida. Amén. Este es el momento. Hombre, mujer que estás de ese lado y que vas a escuchar luego este mensaje. Este es el momento de despojarte de todo lo malo. Este es el momento de despojarte de todo lo que no sirve. Vamos, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús. No importa lo que estés atravesando, porque tus ojos naturales siempre van a ver todo lo contrario a lo que te fue profetizado. Porque cuando te sueltan una palabra profética, ¿qué cosa, no? Vas a hacer esto, vas a realizar esto, y tu realidad es otra. Las palabras proféticas nunca van a ir acorde a la realidad que estás viviendo en el momento, sino que el Señor se va a revelar en tu vida. Es por eso que la palabra profética debes caminar sobre esa palabra que te soltaron.
Debes caminar, debes en el nombre de Jesús caminar en la palabra del Señor. Debes decirle: Padre, en esta noche empiezo a derribar toda fortaleza del enemigo, de las tinieblas, que ha querido gobernar mi mente, que ha querido gobernar mi matrimonio, que ha querido gobernar a mis hijos en la droga, en el alcohol. Este es el momento. La palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Bueno, te invito en el nombre de Jesús que pongas a tu familia en las manos del Señor y le digas: Padre, aquí está mi familia. Y como dijo Samuel en la casa de Eli: aquí está tu siervo, oye. Empieza a afinar tus oídos y dile al Padre: Padre, en esta noche empiezo a derribar en el nombre de Jesús toda fortaleza que se ha levantado en contra de mi vida, en contra de mi matrimonio, en contra de mi familia, en contra de todos los planes que yo tengo para realizar en mi vida. Señor, ¿por qué? ¿Por qué los planes? Porque Dios tiene que estar en primer lugar en esos planes para que esos planes den frutos. Wow, es mucha palabra para pocos minutos, ¿verdad? Entonces vamos a separar esta palabra en dos partes, tanto hoy como el día sábado. Quiero leerte, amén, quiero leerte la palabra del Señor que está ubicada en 2 de Corintios, amén, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, amén, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo leo de esta manera. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira lo que dice versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuántas veces nos ha enseñado nuestra lucha no es contra carne ni sangre, verdad? ¿Qué razón? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces el Señor te está diciendo: yo te di un arma, yo te di mi palabra, para que camines sobre mi palabra. Yo te di algo hermoso, algo preciado, un arma que el resto del mundo no sabe utilizar, solamente los hijos del Padre. ¿Cuál es? La oración. Lo que yo estoy haciendo contigo en este momento, si bien es predicarte, es también hablar. La oración significa hablar. Entonces te invito en esta noche, para que esa fortaleza sea derribada en el nombre de Jesús, que empieces a hablar con el Padre. Porque muchas veces usamos el término oración y quizá hay gente nueva que no entiende. Entonces, para que se entienda, empieza a hablar con el Padre. Empieza a hablar con el Hijo, empieza a hablar con el Espíritu Santo. Toma tu momento de intimidad con el Señor. Yo no sé si a ti te pasa que cuando pasan días sin orar, pierdes comunión con el Señor. De una manera u otra pierdes comunión. Si yo dejo de hablar con alguien, pierdo comunión con esa persona. Es porque estoy dejando de hablar, ya no sé de esa persona. No sé si está bien o está mal o qué problema está atravesando. De la misma manera pasa cuando dejamos de hablar con Dios. Perdemos conexión con el Padre. Y debemos retomar esa conexión. Debemos retomar nuestro Wi-Fi para que se pueda entender. Amén. Debemos empezar a depender totalmente de Dios. El Señor viene hablando de esto, escucha bien. Si bien el título de hoy dice derribando fortalezas, el Señor viene hablando estas últimas dos ministraciones: levanten altar, yo quiero habitar en medio de ustedes. Qué privilegio tremendo, ¿verdad? Que el Señor quiera estar entre medio de nosotros, es algo hermoso. Amén. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Padre, Él habita. El libro de Salmo, corazón dispuesto debemos tener delante de su presencia. Entonces cuando empezamos a tener un corazón dispuesto delante de la presencia del Padre, Él empieza a habitar en nuestra vida. Él es respetuoso, golpea la puerta de nuestro corazón. Este es el momento de dejarlo entrar, déjalo entrar. Deja entrar al Padre a tu vida. Es lo mejor que te puede pasar. El hombre te puede fallar, pero Dios jamás te va a fallar. Dios siempre va a estar en el asunto. Otra de las ministraciones que el Señor nos venía hablando: yo estoy en el asunto. Pastor, ¿cómo puedo derribar esas fortalezas? Vuelvo a repetirte:
hablando con el Padre, entregando tus preocupaciones, tus miedos, los problemas que tú estás atravesando, los problemas en los cuales tú estás teniendo. Este es el momento de entregar todo al Padre. El Señor dijo, escucha bien, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, porque yo ya he vencido al mundo. En ningún momento dijo, ustedes van a dejar de tener problemas si me siguen a mí. ¿Sabes por qué? Esto es para entendidos, porque somos carne. Y al ser carne caminamos en este mundo, y al ser carne tenemos problemas igual que el resto del mundo. Crean o no crean en Dios, tengan o no tengan una intimidad con Dios. El tema es que nosotros como hijos vamos a tener una visión, una perspectiva muy diferente a la que tiene el resto del mundo. Vamos a ver las cosas de diferente manera. Vamos en cada problema y en cada circunstancia vamos a depender de Dios, directamente del Padre. ¿Me explico? Cuando muchos dependen del gobierno, cuando muchos dependen de su economía, el Señor nos enseña a depender solamente de Él. ¡Wow! Porque cuando yo lo pongo a Dios en primer lugar, Él habita en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en mi salud, en mi economía. Cuando yo lo pongo a Dios en primer lugar, Él habita en todas las áreas de mi vida. Cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar, nuestro caminar va a ser diferente. En la administración pasada, amén, para aquellos que escucharon la palabra y estuvieron ahí y después también la escucharon, hay algo que siempre enseño a nuestros hermanos de nuestra congregación. En la congregación siempre va a haber un pastor que te va a leer la Biblia, ¿verdad? Pero cuando tú sales a la calle, sales de las cuatro paredes de esa congregación, la gente te lee a ti. ¿Qué clase de testimonio estamos dando para que la gente se acerque o se aleje? Wow. Entonces imagínate cómo todo lleva de una cosa a la otra, ¿verdad? Para dar un buen testimonio, debo también derribar las fortalezas de maldición que hubo durante mucho tiempo en nuestras vidas. Amén. Este es el momento que el Señor te está dando para decirle, Señor, mi lucha no es contra carne ni sangre, pero en esta noche yo quiero que las fortalezas que han gobernado mi vida durante mucho tiempo, esas fortalezas que el enemigo ha introducido en mi mente, en mi corazón y en mi ser, en esta noche, en el nombre de Jesús, empiecen a ser derribadas. Escucha bien, si esa muralla, llamada la muralla que estaba en Jericó, fue derribada, ¿cómo no puede ser derribada las murallas y las fortalezas que el diablo haya puesto en tu mente? No hay nada imposible para Dios, ¿me entiendes? Solamente falta creer. Cree y verás la gloria de Dios. Si creemos en Dios, esas murallas van a caer en el nombre de Jesús. Si hablas con el Padre, esas murallas van a caer en el nombre de Jesús. Esos problemas, esas preocupaciones van a caer en el nombre de Jesús. Porque cuando nosotros creemos en Él y lo ponemos en primer lugar, todo obra para bien y Él se mete en nuestro asunto. Él nos dice, escuchen bien, quédense quietos ahí. Yo voy a guerrear por ustedes, yo voy a pelear por ustedes y mañana cuando abran sus ojos van a ver cómo yo ya solucioné sus problemas. Pero pastor, me acaba de decir que voy a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas, pero al tener una perspectiva diferente y una visión diferente de las cosas y depender solamente del Padre, vamos a descansar en el Señor. Y aunque vengan tormentas, aunque venga el maremoto, aunque vengan tsunamis en contra de nuestra vida, tsunami de problemas, hay alguien que le dice en la palabra que le dijo a la tormenta, quédate quieta, y la tormenta cesó. Entonces aquel mismo que le dijo a la tormenta y al mar que se queden quietos, es el mismo que hoy quiere habitar en tu casa. Es el mismo que le dice a ese tsunami de problemas, oye bien, quédate quieto, con mi hijo no te metas. Yo tengo a alguien, tú tienes a alguien que dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros y no lo hizo en vano. Él dio su vida, Jesucristo dio su vida por nosotros para ser salvos. El tema es que muchas veces estamos tan enfocados, amén, en esas murallas, en esas fortalezas que el diablo puso en nuestra mente, que no podemos ver el regalo precioso que Dios nos dio. Nos desenfocamos fácilmente.
Es por eso que yo te invito en esta noche. Enfócate en el Padre. Este es el momento que esas fortalezas serán derribadas. Escucha bien, quiero leerte nuevamente la palabra. Prometo no robarte muchos minutos. Comparte esta palabra, comparte en las redes sociales, comparte en los muros. Como siempre digo, para que podamos llegar a más almas. Amén. Para que puedan escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando esas fortalezas en el nombre de Jesús empiezan a caer y cuando dependemos totalmente de Dios, amén, todas maldiciones en el nombre de Jesús empiezan a caer y se van por tierra. Ay, ¿sabes qué? Ningún plan de las tinieblas puede tener efecto en tu vida cuando tú dependes totalmente de Dios. Ningún plan de las tinieblas puede perjudicarte cuando tú dependes totalmente de Dios. Porque esas fortalezas se tienen que caer. Esas fortalezas empiezan a caerse en el nombre de Jesús. Cuando sabemos y ponemos a Dios en primer lugar y lo dejamos habitar en nuestra vida y lo dejamos habitar en todas las áreas de nuestro ser, yo te puedo asegurar que esa fortaleza cae en el nombre de Jesús. Sabemos, como siempre digo, y estoy usando una frase y ya voy terminando. El enemigo, el diablo, no respeta las leyes del juego. Hace un tiempo atrás predicado con uno de mis hijos y Dios me trae a memoria esto. En el boxeo, el golpe bajo es una falta. El diablo siempre te va a golpear bajo. El diablo siempre va a tocar lo que más amas. Pero cuando dependemos de Dios, aunque nos duela en el corazón muchas circunstancias, cuando dependemos de Dios, vamos a tener otra visión y otra perspectiva totalmente diferente a la que teníamos antes de conocerlo a Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, lo único que veíamos era problemas. Cuando estábamos sin Cristo, teníamos más preguntas que respuestas. Cuando estamos en Cristo, toda pregunta es respondida. Cuando estamos en Cristo, es porque Él habita en nuestra vida, habita en nuestro matrimonio, habita en todas las áreas de nuestro ser. Este último tiempo el Señor me ha llevado a traer una especie de discipulado en estas transmisiones. Como siempre digo, podría traerte palabra profética, pero el Señor me dijo, enseña. Este es el momento de enseñar. Este es el momento de discipular. Este es el momento que mi iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, empiecen a nutrirse de conocimiento, para que nada ni nadie pueda lastimarte, iglesia. Porque hay muchos lobos rapaces diciendo el Señor dijo cuando el Señor nunca habló. Este es el tiempo donde Dios levantará personas como Samuel, que tengan un oído afinado a la voz de Dios. Este es el tiempo donde Dios levantará gente como el profeta Jeremías, profetas confrontativos, profetas que no se callarán contra lo falso que se levante en contra del cuerpo de Cristo. Te vuelvo a leer esto, amén, y ya vamos terminando. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué me está prometiendo el Señor? Que no hay fortalezas de las tinieblas que puedan prevalecer cuando Él habita entre medio de su pueblo. No hay plan de las tinieblas que puedan prevalecer cuando Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuál es la preocupación en la que estás atravesando ahora? ¿Qué es lo que te está preocupando? Si no te preocupa nada, amén, privilegiado. Pero somos carne. Y aunque digamos que hay cosas que no nos preocupan, las tormentas siempre se levantarán. El tema es que dependamos solamente de Él. Y que cuando vengan las preocupaciones, escucha bien, ahí es donde quiero llegar.
Cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan esos tsunamis de problemas, cuando vengan esas circunstancias que no sabemos para qué lado ir, es ahí donde tenemos que doblar nuestras rodillas y entrar en intimidad con el Padre. Este es el momento de hablar con el Padre. Por eso el título de hoy decía derribando fortalezas. Derribando fortalezas. No hay fortaleza que pueda prevalecer cuando Dios está en medio de cada circunstancia de nuestra vida. ¿Dónde el diablo te está atacando? ¿En la economía? ¿Dónde el diablo te está atacando? ¿En tu matrimonio? ¿Dónde el diablo te está atacando? ¿En la vida de tus hijos? ¿Eso es lo que te preocupa? Bueno, entonces empieza a poner a Dios en primer lugar. Descansa en Dios. Muchas veces la gente te mirará y dirá, esta persona está loca, ¿cómo puede estar tan tranquila teniendo tantos problemas? El tema es que cuando Dios está en medio de su pueblo, todo obra para bien. Tormentas, obviamente se levantarán. Problemas, obviamente se levantarán. Circunstancias malas, obviamente se levantarán. Pero Dios no te puso en el desierto para que sufras. Dios te mete en el desierto para que madures y dependas totalmente de Él. ¿A dónde habitó Dios? En medio de su pueblo. En ese desierto. En ese desierto jamás estarás solo. Porque Dios está en medio. Dios está en el asunto. Entonces, cuando esos masiquioscos vengan a tu vida, esos masiquioscos de problemas vengan a tu mente, dile al Señor, Señor, quiero depender de ti. Para que toda fortaleza en el enemigo en el nombre de Jesús empiece a caer. Porque no hay plan, vuelvo a decirte, iglesia, no hay plan de las tinieblas que pueda prevalecer cuando un hijo de Dios depende totalmente del Padre. Amén. Muchas gracias por estar de ese lado. Amén. Anexo Águilas Reales. Amén. Siervo de Dios, Lucas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Evangelista. Amén. Muchas gracias siempre acompañándome. Pastora Miriam, a mi esposa. Amén. A cada uno de los que se estuvieron conectando. Omar González. Celes Borda. Amén. Muchas gracias. La verdad que es un privilegio. Eva Tapia. Julio Cortés. Carmen Estrada Chávez. Emanuel Goyeneche. Amén. Algo así. Amén. Sepa disculpar. Ya es la hora. Amén, muchas gracias, evangelista. Amén, gracias por estar de ese lado. Amén, esta reunión ha sido especial por un horario laboral. Amén. Tuvimos que hacerlo a esta hora la reunión y el sábado también a las 10 de la noche. Pero te prometo que esto es solamente la entrada, amén, de lo que va a ser para el día sábado. ¿Quieres palabra profética? Amén. Caminemos en la palabra, que es la mejor palabra profética que podemos tener. Amén. ¿Quién te saluda? El pastor y profeta Juan Eduardo Aragón, del Ministerio Alas de Águila, amén, de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Amén. Gloria a Dios. Te saludo, te bendigo, amén. Se ha extendido la cuarentena en Argentina, pero aún así seguimos predicando la palabra de Dios y no nos van a poder callar. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Comparte esta palabra en las redes sociales y en cada muro. Amén. Acompáñame, ayúdame a que la palabra pueda ser, amén, llegada a cada familia. Algo que el Señor nos decía, y ya con esto termino, amén. Vio cómo somos los pastores, nos gusta el micrófono. Era que el Señor decía, si no saben predicar con la boca, prediquen con el testimonio. Amén. Que podamos ser transmisores de la palabra del Señor en todas las plataformas que podamos y todas las plataformas que tengamos a disposición y en nuestras manos. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Abrazo para toda Guatemala, Argentina. Muchas gracias. Los amo en el Señor y nos estamos viendo el día sábado a las 22 horas. Bendiciones.